Más claro no canta un gallo. Y los hechos hablan por sí solos. Presidente Santos se pronuncia sobre declaración de excongresista Otto Bula en la que desmiente que hubo sobornos de Odebrecht en la campaña. Gobierno revela detalles de mega reforma política. Club nocturno El Castillo a extinción de dominio. Barcos norteamericanos apoyarán labores humanitarias en Colombia. Trump promete trabajar por la paz entre Israel y Palestina, pero da un giro en su posición. James vuelve a jugar con el Madrid, que derrota 3-1 al Nápoles. Con David Ospina en el arco, el Arsenal es goleado por el Bayern Múnich. Muy buenas noches. Desde Ecuador, donde se reunió con su homólogo Rafael Correa, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al escándalo de Odebrecht. Dijo que en los próximos días se conocerán nuevos hallazgos de esta investigación. También se refirió a la declaración del ex senador Otto Bula, en la que advierte que no le consta que haya entrado dinero de Odebrecht a la campaña del 2014. Tras concluir el quinto encuentro binacional en Guayaquil, Ecuador, con su homólogo Rafael Correa, el presidente Juan Manuel Santos habló por primera vez sobre las declaraciones del ex senador Otto Bula, quien le dijo al Consejo Nacional Electoral que no tiene certeza sobre el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña en 2014. Más claro no canta un gallo. Y los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo más comentarios que decir. Ahí están los hechos, los testimonios, y usted puede sacar las conclusiones. Odebrecht, porque no se puede banalizar, no se puede hacer politiquería de cosas tan importantes como la lucha anticorrupción. Nosotros en estos 10 años de gobierno hemos invertido unos 85.000 millones de dólares. Hemos por lo menos inaugurado una obra diaria, es decir, cerca de 4.000 obras, ¿no? Y ya no existe la corrupción generalizada que existía antes en aduanas, telefónica, registro civil, policía, justicia, etcétera. Pero ¿cómo usted evita una coima a un funcionario pillo en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? El jefe de Estado dijo además que se le hizo un gran daño al país, con testimonios sin corroborar. Apareció que un testimonio sin corroborar no tiene ningún sustento, y el propio señor Bula dijo que nunca había dicho lo que supuestamente se había dicho. Por eso digo que los hechos hablan por sí solos, no tengo nada más que agregar. Me parece muy importante que ese testimonio pues, se tenga en cuenta, porque el daño inicial se hizo. Aquí, como en Colombia, luchamos acérrimamente contra la corrupción. No es tolerada la corrupción. Eso no significa que podamos garantizar que no existe ningún funcionario deshonesto. Lo que estamos ratificando es que hay tolerancia cero a la corrupción. El primer mandatario reiteró su compromiso para esclarecer los hechos de corrupción originados por los sobornos de la multinacional Odebrecht. Durante este encuentro binacional que se desarrolló aquí en el Parque Histórico de Guayaquil, el presidente Juan Manuel Santos dijo además que el diálogo con el ELN debe ser más rápido que el que se desarrolló con las FARC. Ojalá podamos terminarlo en un tiempo más corto, pero es igualmente importante tener paz con el ELN. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la presentación al Congreso de una mega reforma política que plantea, entre otras cosas, la ampliación del periodo presidencial a 5 años, la eliminación de la figura de la vicepresidencia, el establecimiento del voto obligatorio a partir de los 16 años y la resurrección de la figura del designado. El ministro Cristo advirtió que los cambios no se implementarían durante el actual periodo presidencial. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anticipó en el Congreso los alcances de la megareforma que el gobierno califica como una revolución pacífica de la política. En la próxima elección presidencial, el presidente que elijan los colombianos en mayo del año entrante tenga un periodo de 5 años. Explicó que en ningún caso el gobierno actual se podrá beneficiar de estos cambios. Pensemos también en la posibilidad de volver a la figura del designado, que es la que da mayor seguridad democrática, mayor tranquilidad democrática, que era una figura impecable, que nunca generó
ninguna controversia y ningún lío en el sistema democrático colombiano. La reforma también contiene elementos con los que pretenden enfrentar la corrupción electoral. Hay que adoptar la financiación pública estatal de las campañas con estrictos controles, vigilancia, veeduría, para que controle, para que vigile, y a las propias entidades de control el ingreso de dineros y de recursos privados, legales o ilegales. La única manera de controlar efectivamente, de vigilar la financiación estatal de campañas, el no ingreso de dineros privados a las campañas, es con 5, 6, 7 partidos o 7 campañas y financiando los partidos y las listas cerradas. Reducir, doctora Angélica, la edad del voto de los 18 a los 16 años para promover la participación de los jóvenes en nuestro sistema político. El gobierno aclaró que esta reforma no se discutirá durante el procedimiento abreviado aprobado para tramitar las leyes que tienen que ver con el acuerdo de paz, sino que irá al Congreso por vía ordinaria. Y diferentes sectores políticos reaccionaron al contenido del proyecto de esa reforma política que espera llevar el Ejecutivo al Congreso en el mes de marzo. La verdad es que esto no es sino una distracción para ponernos a hablar de otra cosa. Entonces, seamos serios, ministro, seamos serios. Deje de echar globos y más bien siéntese en la misión de expertos electorales y en la mesa de partidos a consultar las normas de reforma política y electoral. Esa reforma seguramente sería para el siguiente presidente. Ahora, si a mí me lo pregunta, por supuesto, yo sí quisiera tener más tiempo para sacar adelante el proceso de paz con el ELN en este gobierno, pero yo no creo que el presidente vaya a presentar esa reforma. El tema realmente de fondo y realmente útil para la democracia colombiana es cerrar las listas. Del resto podemos prescindir. Si logramos cerrar las listas sería un tema absolutamente positivo. El Partido Liberal quiere que haya una transformación profunda, una revolución, como usted me cuenta que dijo el doctor Cristo, pacífica y sobre política. Y también me gustaría muchísimo que hubiera un cambio profundo en el modelo económico. No es serio con el país estar cambiando las reglas de juego. Yo creo que las reglas de juego se deben mantener. Si hay que tomar unas decisiones para limpiar la política, cerrar la lista, el financiamiento estatal, pero no revolver eso con periodos y el tema de la vicepresidencia. A esta hora avanza la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra del presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, y otras 16 personas por presunta corrupción en el proceso de chatarrización y obstrucción de vías en el último paro camionero. En los juzgados de Palo Quemado se encuentra nuestra compañera María Camila Orozco. María Camila, ¿qué ha pasado en la audiencia? Buenas noches. Hola Gina, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, se completaron 8 horas de esta audiencia de legalización de captura e imputación de cargos donde la Fiscalía elevó precisamente acusaciones en contra del líder de los camioneros y otras 17 personas que presuntamente habrían participado en hechos de corrupción en el proceso de chatarrización de cerca de 12.000 vehículos que habrían sido chatarrizados únicamente en el papel. La Fiscalía concretamente en contra de Pedro Aguilar dijo que fue el presidente de una empresa criminal en la que también participaron funcionarios públicos. En esta diligencia ya hubo aceptación de cargos de uno de los funcionarios públicos del Ministerio de Transporte que participó en el llamado cartel de la chatarrización. Según la Fiscalía, Pedro Aguilar y otras 4 personas, camioneros, también falsificaron documentos para chatarrizar de manera ilegal cerca de 12.000 vehículos entre los años 2012 y 2016. La conducta fue llamada por el ente acusador cartel de desintegración y reposición vehicular. Cuando tuvo conocimiento de la resolución, fraguó la conformación de esta empresa criminal, donde su labor específica fue ser el jefe de la organización encargado de dirigir, coordinar y utilizar su posición ante la Asociación Colombiana de Camioneros para manipular dentro del Ministerio de Transporte las secretarías de tránsito por intermedio de su compañera sentimental. El líder gremial Pedro Aguilar se declaró inocente por los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público que le fueron imputados ante el juez 71 de Control de Garantías de Bogotá. Yo nunca he tenido tiempo de hacer nada mal hecho en la vida porque me la he pasado trabajando para mi familia y para mis camioneros. Nunca he hecho nada mal hecho en la vida, simplemente porque unos bandidos que están presos
pidieron que los mandaran para España, ellos son los que están calumniando todo esto. Aguilar advirtió que su captura y las otras 16 que se dieron en las últimas horas por presunta corrupción en el proceso de chatarrización y el paro camionero de 2016 es una cortina de humo. Todo esto está tapando de Odebrecht y es una persecución, y dentro del proceso vamos a demostrar que soy inocente. Vamos a demostrar, como siempre lo he demostrado, como siempre lo he hecho, que soy inocente. Junto a Aguilar fueron capturados 2 de sus empleados y la mamá de uno de ellos, quienes habrían participado en una postulación de vehículos para la chatarrización. Los funcionarios identificados como María Sánchez, Juvenal Agredo y Reineiro Parmenides también se declararon inocentes de los cargos formulados por la Fiscalía. Entre tanto, Luis Fernando Delgado, exfuncionario del Ministerio de Transporte y aparentemente enlace de Aguilar para las actividades ilícitas que denunció la Fiscalía, también aceptó los cargos. Mañana la Fiscalía solicitará que Aguilar sea recluido en una cárcel junto a los demás capturados, entre ellos policías. Pues Santiago, Gina, mire, ante la complejidad de los hechos que le fueron imputados por la Fiscalía, son varios los jueces de control de garantías que han conocido estas audiencias. Se han desarrollado en diferentes juzgados en contra de los policías, de los funcionarios públicos y de los camioneros, en contra de los cuales pedirán mañana medida de aseguramiento preventiva para que no puedan obstruir la administración de justicia. Por el momento es la información. Santiago, yo me despido desde los juzgados de Palo Quemado con la cámara de Holman Maldonado, María Camila Orozco, CMI La Noticia. Muchas gracias, María Camila. Buenas noches. Y más de 5.000 millones de pesos fueron entregados hoy como reparación a 635 víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta. En el acto estuvo presente el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara. Más de 5.000 millones de pesos se entregó en indemnizaciones la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Villavicencio. Este ejercicio muestra cómo se ha afectado a tantas víctimas civiles en el conflicto y cómo el Estado tomó la decisión de reconocer el conflicto, reconocer a las víctimas y trazar una ruta para atenderlas. 635 personas víctimas del conflicto armado se beneficiaron con la indemnización administrativa. Desplazamiento forzado, pero también hay víctimas que sus familiares fueron asesinados o sufrieron violencia sexual en el marco del conflicto o afectación de minas antipersonal, lesiones personales, secuestro y de distintos victimarios. Aquí la gran mayoría son afectados de desplazamiento forzado ocurrido en el departamento del Meta y en el departamento del Guaviare. John Hilberto Cera, desplazado de Tumaco, Nariño, manifestó que esta es una nueva oportunidad de salir adelante. Esa plata que me va a llegar es para montar un negocio. Para montar un negocio, así sea vendiendo lo que es empanada, lo que salga más rápido, porque ahorita la situación está muy dura. De igual manera piensa Luzmila Villegas, indígena desplazada del municipio de Miraflores, Guaviare. Lo que da el gobierno, pues gracias a Dios nos reconoce algo de las pérdidas de nuestra familia. Eso es lo que es, y la ayuda también me ha dado, pues único que no tengo es casita. La Unidad Nacional de Víctimas ha indemnizado a 670.000 personas por un valor superior a los 4 billones de pesos. Agentes del CTI de la Fiscalía incautaron hoy el club nocturno El Castillo, ubicado en el centro de Bogotá, por su relación con los narcotraficantes José Ricardo Pedraza Díaz y Carlos Manuel Medina Acosta. Agentes del CTI de la Fiscalía ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio 35 bienes de los narcotraficantes José Ricardo Pedraza Díaz y Carlos Manuel Medina Acosta. Entre los bienes figura el prostíbulo El Castillo en el corazón de la llamada zona de tolerancia en Bogotá. Son 19 bienes inmuebles rurales y los otros urbanos. ¿Están evaluados en cuánto? 6.000 millones de pesos aproximadamente. Según la investigación del ente acusador, los dos narcotraficantes utilizaban estos bienes ocultos bajo testaferrato para lavar dinero producto de ese ilícito. Ese bien se encuentra bajo la red de lavado de dinero de estas personas. Las investigaciones que se adelantaron con el apoyo de la Policía Judicial Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el GAULA Ejército y unidades de inteligencia del Ejército, trajo como consecuencia que se determinó la trazabilidad de esas actividades desarrolladas desde el 2001 hasta sus actuales propietarios y se logró desvirtuar la presunción de buena fe exenta de culpa de quienes tienen en
en este momento. Los bienes incautados están evaluados en cerca de 6.000 millones de pesos y pasarán a ser administrados por la SAE y la Fiscalía. Hubo unas adquisiciones de estos bienes y unas transferencias del derecho de dominio de estos bienes a terceras personas. Se logró determinar la trazabilidad de estos dineros y por eso es que nosotros concluimos que estos bienes hacen parte de esta red de lavado de activos proveniente de esas actividades desarrolladas desde el 2001. La Fiscalía advirtió que las propiedades ocupadas figuraban a nombre del núcleo familiar de Pedraza y Medina Acosta, extraditados hacia los Estados Unidos. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirmó que el gobierno está dispuesto a concertar la medida que redujo la sobretasa a la gasolina que tiene en alerta a los gobernadores y a los alcaldes del país. El jefe de la cartera sostuvo que se están evaluando las alternativas para modificar la resolución del 30 de diciembre del año pasado que redujo la base gravable de la sobretasa a la gasolina y el ACPM. De esta manera se acoge la solicitud de los alcaldes y gobernadores que muestran su preocupación por el posible recorte de recursos a las regiones tras la medida. Lo que hay que medir con mucho cuidado es que derogar la certificación o derogar el valor que se certificó tiene como consecuencia un incremento directo en el precio que pagan todos los colombianos. El funcionario aclaró que la medida se toma por un ajuste que se dio durante 2016 con la caída de los precios del petróleo y en busca de no afectar el precio para el consumidor final. Una caída del 42% en promedio del precio del crudo, que ha tenido un impacto aproximadamente de un 28% de caída en el precio de la gasolina, evidentemente genera una reducción en los ingresos derivados de este tributo para los entes territoriales. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, afirmó que la medida responde al impacto del impuesto verde aprobado en la pasada reforma tributaria. A tratar de alguna manera de compensar el mayor precio a consecuencia del nuevo impuesto que se estableció en la reforma tributaria al consumidor final, pero en desmedro, lógicamente, de esos ingresos propios que le han sido cedidos a través de la ley a departamentos y municipios. Se espera una reunión en los próximos días para tomar una decisión sobre el tema. 2 de los buques con la más alta tecnología en la flotilla de la Guardia Costera estadounidense llegaron al país para compartir experiencias con integrantes de la Armada Nacional. 2 de los 6 buques de la Guardia Costera Americana de la última tecnología, empleado por el Servicio de Guardacostas en la lucha común contra el crimen organizado y transnacional, arribaron por primera vez al puerto de Cartagena. Uno de ellos, denominado James, el más nuevo y avanzado, incorporado a la Marina hace 2 años, lleva a bordo 120 tripulantes y realiza misión especializada en aguas internacionales. La Marina de los Estados Unidos visita el país con el fin de brindar respaldo en las misiones de búsqueda y rescate. Además, lucha contra el narcotráfico. Pues diariamente la Guardia Costera intercepta unos cuantos 800 kilogramos de cocaína y 216 libras en marihuana todos los días, o por promedio. Y salvan de 10 vidas para arriba. Estas embarcaciones también están diseñadas para llevar a cabo labores de protección del medio ambiente y misiones antiterrorismo. Hoy en CMI en línea les presentamos Sleep Number 360, una cama inteligente que hasta puede calentar sus pies. Sleep Number es una cama que sabe cuándo sus pies están fríos y enciende la calefacción que hay situada en la parte inferior de la misma. Esta cama también modera su postura para un mejor descanso. Cuenta con un colchón autoajustable para que, según la posición, el software Sleep IQ lo detecte y lo infle o desinfle para darle más confort. Paralelo a esto, Sleep Number 360 lee señales biométricas para distinguir si alguien ronca. Si lo hace, la cama se levanta un poco automáticamente para alzar la cabeza de la persona y así reducir el ruido. La cama tiene un costo de $4.900. Feliz noche para todos. Y nosotros nos volvemos a ver a las 8:30 con la información internacional. En las claves vamos a hablar de ese acuerdo comercial que firmaron la Unión Europea y Canadá. Todos los detalles a las 8:30.